En el libro de Joel. Y vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo del Señor que ilumine nuestro entendimiento y abra nuestro corazón para recibir esta palabra. Señor, te alabamos, bendecimos tu santo nombre. Padre, te damos gracias en esta noche por este privilegio que tenemos de reunirnos en tu nombre y para tu santa gloria en este lugar. Pedimos ahora que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, nuestro corazón sea abierto y su ministerio en nuestro corazón sea un ministerio, Señor, grande, eficaz, profundo, que seamos tierra fértil para recibir tu santa palabra. Que, Señor, haya en nosotros este querer como el hacer, que se produzcan todos y cada uno de los cambios que debe haber en nuestra vida de distintos tipos. Que nuestra vida sea una respuesta a tu palabra, los cambios en nuestra vida sean una respuesta a tu palabra proclamada en esta noche. Pedimos que tu Espíritu Santo sea el maestro de todos. No sea el pastor quien está hablando, o el que hable, Señor, sino tu Espíritu Santo y tu palabra, cada uno de nosotros. Pedimos todo esto en el santo nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. El día de ayer mi esposa se encontró con una hermana de muchos años en el Señor, a la cual mientras conversaban ella concurre a otra iglesia, y mientras conversaban ella intentaba mostrarle todas las bondades de el bar que tienen dentro de la iglesia, a lo cual mi esposa le dijo: pero eso no está bien. Conocemos esa iglesia desde hace más de 25 años. De hecho, fue para nosotros un modelo de iglesia cuando recién llegamos a los pies de Jesucristo. A lo cual esta hermana dijo: pero no sabe la cantidad de jóvenes que viene al lugar. Lo cual me dejó pensando que obviamente todos sabemos que no es al bar a los que hay que ir, sino a los pies de Jesucristo. Pero me dejó un segundo pensamiento esta expresión de la hermana, y es que hay verdades de la fe que no deberíamos olvidar nunca, que deberíamos profundizarla en nuestro corazón y deberíamos no solamente aplicarlas, sino también enseñárselas a otras personas. Hemos estado todo este mes con una serie de mensajes acerca de la fe en Dios. Muchas veces al hablar de la fe en Dios entendemos la fe en Dios solamente como la fe salvadora, o como la fe que hace milagro, que trae algún tipo de sanidad, algún tipo de prosperidad, y no algunas verdades muy profundas que son básicas, pero que siguen siendo tan vigentes hoy como en los tiempos en que Jesús predicaba, en que los profetas proclamaban la palabra. Verdades que no deberíamos olvidar y que debemos proclamarles también a otros. La primera verdad de ellas es que el pecado trae consecuencias no solo personales, sino también sobre nuestra nación, sobre aquello que nos rodea también. El pecado trae consecuencias, en primer lugar, y trae consecuencias sobre la propia vida y también sobre la vida de los que nos rodea en más de una ocasión. Capítulo 1 del libro de Joel, en el versículo 13, dice así la palabra del Señor: ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios,
porque quitada es de la casa de nuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. ¡Ay del día! Porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque luego fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Volvamos un instante al versículo 15. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. 800 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo se da lugar para el ministerio del profeta Joel, un instrumento en las manos de Dios para llamar al pueblo a reflexionar sobre los hechos y los pecados que como nación, tanto individual y como nación, estaban cometiendo. Un pecado o pecados que no solamente traería consecuencias sobre sus propias vidas, sino sobre toda la nación entera. Como nación, ellos esperaban el día de Jehová, el día en que serían absoluta, entera, plena y definitivamente bendecidos de parte de Dios. Mas sus vidas no acompañaban en absoluto la espera de la venida del Señor. Y en lugar de ser un día de bendición para ellos, por la vida que la nación de Israel está llevando, va a ser un día de destrucción. Y esto es lo que en el versículo 15 el profeta Joel les advierte duramente a ellos. Ay del día, el día que ustedes esperan, no va a ser como ustedes creen, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. El pecado de Israel es tan grande, tan múltiple, y afecta tanto la relación que hay con ellos, que no solamente ha quebrado la comunión espiritual que el pueblo tiene con Dios, sino que también ha traído miseria económica, destrucción en la tierra, problemas económicos gravísimos, un asolamiento sobre toda la nación que ha traído no solamente, como dije, una ruptura de la comunión con Dios, sino también un quebranto económico de la nación. Porque la tierra, los animales, todos empiezan a sentir los efectos de invasión de langostas, de cierta clase de animales. No quiero enfatizar en ellos, pero sí que esta plaga que ha venido sobre la nación ha destruido todas las fuentes de provisión económica para la nación. Así que no solamente por causa del pecado ellos tienen rota la comunión con Dios, sino también la provisión económica para el sostenimiento de sus propias familias, de ellos mismos, ha sido afectado por causa del pecado. La crisis económica que está viviendo la nación de Israel no es porque dejó de llover. Dios está detrás de que la lluvia no venga. El problema gravísimo económico que tiene la nación de Israel no es por un problema de números, de comercio exterior. Dios está detrás de la miseria que ellos están sufriendo como disciplina por causa de su pecado. Y su pecado no solamente ha afectado a ellos mismos,
en sus propias familias, sus propios ganados, sus campos, sino que también ha llegado a afectar hasta el culto, el servicio del Señor, porque las ofrendas y todo aquello que ofrecían para la celebración del culto de adoración a Dios ya no puede darse porque no hay con qué. No solo afecta relación con Dios, situación económica de la nación y personal, sino que también el pecado afecta el servicio a Dios. Y esto es lo que el profeta Joel llama la atención y proclama a la nación: el pecado en el que ustedes están, los pecados que ustedes cometen, no les afecta solamente a ustedes, afecta a sus familias, afecta a la nación y llega a afectar inclusive hasta el culto mismo a Dios. Versículo 13: ceñid y lamentad, sacerdotes, también están involucrados en estos pecados. Gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio. Una especie de saco de ropa que se utilizaba para mostrar el pesar, el dolor por las culpas y el pecado. Ministros de mi Dios, ¿por qué quitadas de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación? El pecado que tiene la nación ha traído consecuencias tan profundas como quitar la posibilidad de ofrecer el sacrificio, el servicio de adoración al Señor. Por tanto, dice Joel a esta nación: reúnanse, proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos, a todos los moradores de la tierra, y clamen a Jehová. Describe el profeta Joel puntualmente y comenzó con el servicio de la casa de Dios y sigue con la situación económica personal. Versículo 16: no fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Y de la situación personal va a pasar a la economía regional, como diríamos en el día de hoy. Cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. No hay qué comer, ni humana ni animalmente. Se terminó toda la provisión de sustento. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. La creación está sufriendo también las consecuencias del pecado de la nación, de los hombres. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. El pecado de la nación afecta y afectó no solamente sus vidas personales, sino también a toda la nación en sus distintos componentes. El mundo animal, la economía fue afectada. La creación fue afectada porque los ríos se secaron, los árboles se quemaron. Y cualquiera podría haber pensado: bueno, pero esto es causa del clima. O quizás es un problema de mercado exterior, diría alguno. Es un problema espiritual. Esto es lo que está diciendo el profeta Joel. Aquí no hay problema económico, ni de mercado exterior. Aquí hay un problema espiritual. Y la causa de todo lo que está ocurriendo la tiene el pecado que hay en ustedes. Esto afecta no solamente la relación con Dios, sino también la nación misma donde están viviendo.
la creación misma que los rodea, la economía misma de cada uno de ustedes. Creo que cada uno tendríamos que hacer una lectura personal también de todo esto. Espiritualmente tenemos que recordar esta verdad que parece tan sencilla, que alguna vez aprendimos que el pecado trae consecuencias, pero luego olvidamos. El pecado en sus distintas formas trae consecuencias sobre nuestra propia vida y también sobre la vida de los que nos rodean y también sobre nuestra nación, sobre la nación donde se vive. Allí es donde cada uno de nosotros también debemos reflexionar. No podemos resolver el pecado quizás del otro, pero sí la vida personal de cada uno debe ser examinada a la luz de la palabra de Dios y vernos cuán fielmente estamos caminando delante de Dios. Y también observar que si quizás hay quebrantos económicos, si quizás hay una falta de comunión nuestra espiritual con Dios, no es Dios el responsable, sino quizás nosotros mismos, a causa de nuestro propio quehacer, de nuestras propias obras, de lo que hacemos que quizás es desagradable. Digo quizás porque yo no lo sé, no quiero hacer una afirmación que no conozco. Digo, cada uno debe examinarse a sí mismo delante de Dios. Si realmente estoy caminando con Dios como corresponde. Si los problemas que tengo no se deben a un problema de conducta espiritual y no a un problema de economía laboral, por decirlo de alguna manera. Los problemas de trabajo, problemas económicos, otras clases de problemas que quizás podemos llegar a tener. Esa ausencia de bendición que muchas veces acontece, aparece. Y la persona lo que cree es que Dios está obligado a bendecir y nunca a disciplinar, a corregir. Se está acostumbrando a la gente a que Dios es alguien que está allí dispuesto para que usted o yo pidamos algo e inmediatamente Él venga a resolvernos el problema sin mirar nuestra vida, a darnos lo que nosotros pedimos como si Él estuviera obligado, no fuera soberano y estuviera obligado a darnos todo lo que nosotros queremos, pedimos, no lo que nosotros necesitamos. Y no vivir en la forma en que Él ha establecido que debemos vivir. El pecado trae consecuencias. Consecuencias personales en nuestras propias vidas. También trae consecuencias para los demás. Si somos padres debemos cuidar porque nuestro pecado puede afectar nuestra familia. No solamente nuestra vida, sino también la economía de nuestra propia familia. Me refiero a responsabilidad, fidelidad. Y podríamos seguir. Cada uno debe examinarse delante de Dios. Si estamos caminando como Él espera de cada uno de nosotros, conforme a su palabra. Cada uno debe examinar también sus problemas, sus dificultades de comunión con Dios, de su economía personal, de sus proyectos personales. ¿Cuál es la causa? ¿No será que quizás las cosas no están saliendo bien porque yo no estoy caminando bien? Y mi comunión con Él se ha quebrado. Y he traído sobre mí mismo las consecuencias de mi propio pecado.
Y esto no solamente es para los cristianos, también es para los no cristianos. Cada uno debe mirar, examinarse su vida delante de Dios y su palabra. Tener la madurez suficiente de que si Dios nos habla y nos muestra claramente, como Joel está mostrando a la nación, lo que está sucediendo con ustedes, la culpa es de ustedes. Es por vuestro pecado que el fuego quemó los árboles. Es por vuestro pecado que los ríos se secaron. Es por vuestro pecado que el ganado no tiene que comer. Es por vuestro pecado que las familias de ustedes no tienen que comer. Por tanto, clamen a Jehová. Pidan perdón. Estas son las palabras de el profeta a una nación que cree que tiene la hegemonía de Dios y que puede vivir como se le dé la gana, sin sufrir las consecuencias. Hace muchísimos años que muchas veces he compartido distintos acontecimientos de esa época cuando servía al Señor allí en el penal de Villa Devoto. Uno de los muchachos allí, yo nunca olvidaré sus manos, le faltaban algunos dedos y había sido atravesado por disparos, había tenido enfrentamientos, etc. Y eran mis primeros tiempos de servicio al Señor. Entonces yo, con todo amor, allí en su celda le dije, realmente, Raúl, lamento profundamente todo esto que te ha ocurrido. Y él me dijo, pues yo no lo lamento, porque esto que ves en mi mano, y abrió su camisa y mostró otras heridas, dijo, me las merezco por causa de mi pecado. Y empezó a relatar ese hombre al cual yo conocí, con el cual orábamos, leíamos la Biblia. Empezó a relatar sus hechos. Y él decía, yo he secuestrado, tengo homicidios, he robado, he hecho cosas terribles. Por tanto, esto que vos ves es la consecuencia de mi pecado. Pero que estemos juntos es el perdón de Dios. Y salió y se fue a buscar a los otros para que vinieran a la reunión que teníamos. Pero yo nunca olvidaré sus palabras. Cuando yo dije, lamento lo que te ha ocurrido, y él dijo, no lo lamentes porque yo no lo lamento. Fue una lección entre tantas que aprendí allí, que el pecado tiene y trae consecuencias sobre la propia vida. Usted dirá, pues yo no maté a nadie, ni secuestré a nadie, ni robé a nadie. Pero todos cometemos pecados. Todos tenemos faltas, más o menos graves. Y lo que debemos aprender es que el pecado tiene consecuencias. Creemos que quizás porque el pastor no ve, o los hermanos no ven, las consecuencias no vendrán. Pero Dios sí nos ve. Y tarde o temprano, dice la palabra del Señor, nuestro pecado nos alcanzará. Por tanto, aunque tengamos muchos años en el Señor, una gran verdad acerca de la fe en Dios que tenemos que no olvidar es que el pecado trae consecuencias. Pero en segundo lugar, que Dios ha traído solución para estas cosas.
solución es el arrepentimiento. Saber que el arrepentimiento tiene ciertos requisitos y también ciertas razones, pero que cualquiera sea el pecado que podemos haber llegado a cometer y que todavía esté sin perdonar o sin confesar, o lo estemos cometiendo ahora mismo, Dios pide que tengamos arrepentimiento. Vamos a ir al capítulo 2, en el versículo 12, por favor, porque allí, a pesar de la grave situación nacional e individual que la nación está atravesando, Dios trae la solución, como trae la solución también para nuestra vida. Capítulo 2, desde el versículo 12, dice la palabra del Señor allí: por eso, pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, y grande misericordia el que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones no se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Aquí trae la solución Dios a la situación de pecado, de ruptura de comunión, de crisis económica, de miseria en la que se encuentra la nación de Israel. El problema es espiritual. Y los problemas espirituales se resuelven espiritualmente. Si Dios va a disciplinar a alguien con su trabajo, mire, va a ir a trabajar a la mejor compañía, a la semana va a perder el trabajo. ¿Me entendió? ¿O pensamos que podemos engañar a Dios? ¿O que Dios es soberano el domingo cuando lo proclama el pastor? Dios puede abrir las puertas de un lugar así sea un ignorante, pero también la puede cerrar así uno tenga 4 doctorados y 3 maestrías en Harvard. ¿Me entiende? Los problemas, cuando son espirituales, cuando tienen una causa espiritual, Dios los trata también espiritualmente. Y aquí la solución para la nación de Israel no es que instalen un nuevo sistema de goteo, ni que hagan inseminación artificial con las vacas, sino que se arrepientan. Que se arrepientan su miseria, su escasez económica, el problema en la creación, la ausencia de poder rendir culto a Dios por culpa de ellos, se resuelve no pidiendo plata prestada, ni trayendo vacas nuevas, ni nuevos métodos de siembra, sino con arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento delante de Dios por causa de su propio pecado. Pero ese arrepentimiento que sabemos muy bien que es cambiar de conducta, de pensamiento, de sentimientos, de acciones, ese arrepentimiento al que el profeta los está llamando a la nación tiene ciertos requisitos. Y uno
uno de ellos es que tenga ciertas señales externas. No basta con decirlo en su propio corazón, en la intimidad de su casa, sino que el arrepentimiento debe ser mostrado, debe ser visible, debe ser público y debe ser también de todo corazón. De modo que el arrepentimiento al que Dios llama al pueblo es interno y externo. Debe ser de todo corazón, pero también debe ser visible. Porque a veces está el arrepentimiento que está solo dentro de nuestro corazón, nadie lo ve y uno dice, bueno, yo ya le pedí perdón a Dios. Pero no hay ninguna señal visible de ese arrepentimiento. Y están nosotros que muestran señales, hacen determinadas cosas, quizás viene a la reunión, lee la Biblia, hace un curso de discipulado, pero nunca, jamás tuvo un arrepentimiento de corazón, verdaderamente. No lo tuvo, cumplió ciertas normas para que los demás vean, pero Dios, que todo lo ve, sabe de que no hay conversión, que no hay arrepentimiento verdadero, que cuando nadie lo ve sigue haciendo lo mismo. Dios dice en su palabra, allí versículo 12, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Todo vuestro corazón, interiormente. Pero también exteriormente debe ser visible ese cambio. Con ayuno, lloro, lamento. Nuevamente el profeta les reclama, rasgad vuestro corazón, pero no vuestros vestidos. De nada sirve que se rasguen el vestido o se rasguen la ropa, si en lo profundo de su corazón, donde Dios ve, no hay ninguna clase de arrepentimiento. Seguimos igual que antes. Si va a haber un cambio en la situación de comunión, de economía, etcétera, de provisión, de culto a Dios, va a ser cuando ellos se conviertan y se conviertan de corazón. Muestren señales visibles de que están arrepentidos. Y el profeta les da una razón más que importante. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová, vuestro Dios. Va a llamar a que todo el pueblo se reúna y que los ministros, los sacerdotes, clamen, lloren y se arrepientan estos también, también estos, el liderazgo que también está involucrado en todo este pecado nacional, también ellos tienen que mostrar señales externas de que están arrepentidos. Versículo 17. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio de tu heredad. Ellos también son el pueblo. Para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos dónde está su Dios. Estos se jactaban de que tienen el Dios único, vivo, verdadero, el todopoderoso. Pero cuando las naciones los miran, ¿qué es lo que ven? ¿Pecado? No son iguales, no son distintos que nosotros. ¿De qué Dios me hablas? Si tu conducta es igual que la mía, tus costumbres son las mismas que las nuestras, por más que pretendan ir al culto el domingo o el sábado.
Me hablas de Dios, del único Dios vivo, todopoderoso, que cuida de ti, mas no tienes ni para comer. Tus campos se quemaron, tus ríos se secaron, tus animales no tienen que comer y tu familia está muerta de hambre. ¿Dónde está tu Dios? ¿De qué Dios me hablas? Pero acá viene la profecía, la palabra profética. Habría que dársela más de un profeta de hoy, de los que se dicen profetas. Los demás nos van a mirar. Acá no hay pacto que realizar, no hay que andar haciendo ningún contrato con nadie. Hay que arrepentirse de todo corazón. Hacer señales visibles de que hay un arrepentimiento verdadero y la bendición de Dios va a venir. Bien dice el profeta, quién sabe si no vendrá entonces luego y traerá bendición. Y habrá adoración y culto para Dios. Porque hoy, por causa del pecado de ustedes, ni siquiera se puede celebrar el culto. ¿Por qué las naciones van a decir de qué Dios me hablas? Si tu conducta no es distinta que la nuestra. Y aún más, las consecuencias que nosotros vemos de tu andar, las nuestras son mejores. Arrepentimiento. Un arrepentimiento que tiene que venir, nacer de lo más profundo del corazón. Pero también un arrepentimiento externo. Que se muestre verdaderamente que hay un cambio de vida, de arrepentimiento, de corazón, de mente, de acciones. No se puede esperar bendición de Dios si no cambio de vida. El pastor es impopular con lo que dice. A nadie le gusta escuchar esto. Hoy las personas van a los cultos para escuchar más una clase de autoayuda que la palabra de Dios. No les gusta escuchar que no somos perfectos, de que Dios no está a nuestra disposición, ni que por más que cantemos 4 horitas y nos caigamos y el pastor se pone a orar, etcétera, y nos vayamos de vuelta a casa, hermano querido, si no hay cambio de vida, tarde o temprano, los que creemos en lo que dice la palabra de Dios, tu pecado te alcanzará. Y no habrá bendición. Bendición habrá. Y en los términos de Dios, cuando haya arrepentimiento de corazón, y cuando uno esté dispuesto a mostrar también señales externas, visibles, de que estoy arrepentido. Es cierto que, como muchos dicen, a Jehová confesará tus transgresiones. Sí, está bien, no somos católicos romanos, ni vamos a ir a confesarle a un sacerdote nuestros pecados, pero sí tenemos que hacer señales visibles de que realmente cada uno, en función de su propio mayor pecado que el Espíritu Santo va a mostrarle, porque no somos perfectos, cometemos muchos errores, tenemos muchas faltas, pero hay algunas que son particulares y son las que Dios quiere quitar de nuestra vida. Y las que Dios quiso quitar, si yo les pregunto a cada uno de ustedes, dime cuál fue el mayor pecado, si es que podemos mencionar esto de esta manera, que pusiste a los pies de Cristo cuando te convertiste. Yo sé que todos y cada uno sabe perfectamente.
de entre todas las faltas nuestras delante de Dios hay algo que fue lo que uno dijo: Señor, perdóname, perdóname, esto no está bien. Sé que cada uno tiene memoria de eso. Y esto es lo que Dios quiere para nosotros, que recordemos esto. Y que nos arrepintamos y que hagamos señales, no delante del pastor, pero sí delante de Dios. Porque sin arrepentimiento de corazón, sin arrepentimiento con cambios, no hay bendición. Ustedes me ven a mí, a veces emotivo, con algunas lágrimas, cuando hablo de ciertos temas. Son las señales de mi arrepentimiento. No importa que lleve ya 27 años de haber conocido a Él, a nuestro Redentor, a nuestro Salvador. Sigo siendo agradecido a Él. Y sigo teniendo memoria de mis pecados. Y quizá mis lágrimas es lo único que tengo hoy para mostrar de quién fui. Señales son importantes también. En noviembre de 1991, aquí en Ramos Mejía se inauguró una congregación. Éramos miembros con mi esposa de esa iglesia. La única persona que se convirtió en el culto de apertura, fue la única visita también que hubo ese día, era un brujo. Un hombre de muy buena presencia, muy culto. Era funcionario del Estado. Cuando los pastores se enteraron de sus prácticas, de donde él provenía, de la práctica de la brujería y de la magia negra, me lo asignaron a mí para tener un discipulado con él por una cuestión de ministerio. Le faltaba una falange de su dedo como señal de su pacto satánico. Tenía 200 años de genealogía familiar de brujos. Y cuando pregunté por qué vino a la iglesia, por qué vino a entregarse a Jesucristo, pues porque le habían pedido a su propia hija para hacer un pacto. La vida de su hija para hacer un pacto. Y dijo: hasta ahí llegué. Este hombre se había entregado de corazón a Dios. Dijo: solo Dios puede sacarme de esto. En su casa vimos todos los materiales que él tenía para hacer sus trabajos. Un hombre que él confesaba haber matado a otros por medio de brujerías. Yo dije: aquí hay cosas que usted va a tener que hacer, que abandonar. Y una dijo: voy a hacer algo. Cuando me mostró todas las cosas, le dije: esto tiene que ir a la basura. Y más que a la basura, al fuego. Y él dijo: está bien.
voy a tener serios problemas en mi casa, pero lo voy a hacer. Y cumplió. Le mostré el libro de los Hechos, cuando los que en Éfeso practicaban la brujería vinieron e hicieron algo que era costumbre también en aquellos tiempos, como hacer un gesto público de cambio. Y ellos fueron allí, quemaron los libros de magia, dice la palabra, eran como 50.000 piezas de plata, una fortuna. Pero hicieron un gesto visible de su arrepentimiento y de su conversión a Jesucristo. Y este hombre trajo todos los libros y elementos que utilizaba para todas sus brujerías. Con todos los pastores de la iglesia armamos una gran fogata, al mejor estilo bíblico. Señales externas de cambio, de conversión. Señales también de esa conversión profunda de corazón que hubo. No solamente tiene que estar en nuestra vida, también tenemos que ayudar a otros a que las tengan. Bendición de Dios vendrá y transformará esa situación de miseria económica, esa situación de miseria espiritual, cuando haya arrepentimiento de corazón, interno y externo, con señales que Dios ve y que los demás también. En último lugar, Dios va a bendecir. Cualquiera sea la naturaleza del pecado, con excepción del pecado contra el Espíritu Santo, el remedio que Dios tiene y las verdades de la fe que no debemos olvidar son justamente estas dos que hemos visto: conversión, arrepentimiento, y también la esperanza de que en Dios hay perdón. No debemos pensar que Dios no puede perdonar. Cuando vemos a otros con sus pecados graves o groseros o terribles, no son más terribles que los nuestros. Así como para Dios no hay acepción de personas, yo le animo a que usted examine las listas de pecados y va a ver que a veces la iglesia se escandaliza de algunos pecados y suaviza a otros. Pero delante de Dios son pecados igual. Son pecados igual. Y la gran verdad que tercera y última a la que me quiero referir y que tenemos que no olvidarnos, ni para nosotros ni para otros, es que tenemos fe en un Dios que perdona. En un Dios que perdona, y que cuando hay perdón para nuestra vida, nuestro pecado, hay bendiciones, múltiples bendiciones. Versículo 18 dice la palabra del Señor: Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Dios los ha disciplinado duramente, pero también trae esta palabra: hay perdón para ustedes. Hay perdón. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: de aquí que yo os envío pan, mosto y aceite, seré saciado de ellos y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Haré alejar de vosotros al del norte, lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Exhalará su hedor, está hablando de las langostas muertas, etc. Y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. Pero las grandes cosas que hacen y traen calamidad no son más grandes que las grandes cosas que Dios puede bendecirnos. Por tanto, bien dice el profeta: la tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del
desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su fruto. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía como al principio. Yo os restituiré, versículo 25, los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca más, jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. La palabra de Dios aquí para la tierra que sufrió la causa del pecado de la nación, para los animales que sufrieron las consecuencias del pecado de la nación, y también palabra de Dios que viene para los hijos de Israel, para la nación, para que tienen un poco más de cerebro que los animales y que la tierra, que levanten sus ojos y tengan fe, arrepentimiento, conversión. Porque si por disciplina de Dios los campos se secaron, ahora van a reverdecer. Si por disciplina de Dios no hubo alimentos, pues ahora habrá alimentos para todos. Si por disciplina de Dios tuvieron que pasar vergüenza porque el resto de las naciones los miró y vio su pobreza espiritual, su miseria económica, y dijeron, ¿dónde está tu Dios? Pues aquí viene palabra de Dios. Cuando haya arrepentimiento, cuando haya conversión de corazón, entonces vendrá la bendición de Dios. Y ya no habrá más vergüenza. Y los demás van a poder decir, ahora sí que veo la presencia de Dios en medio de ustedes. Ahora sí veo a Dios en medio de su pueblo. Por eso la promesa de Dios, yo estaré en medio de ustedes y nunca más serán avergonzados. No es que Dios no estuvo en medio de ellos, sino que a los ojos de los demás, la ausencia de bendición es como si Dios no estuviera. No pueden ver que Dios está trabajando, obrando con la nación. Cuando hay perdón, hay bendición. Cuando nos arrepentimos, cuando nos convertimos, cuando viene el perdón de Dios sobre nuestra vida, también junto con el perdón del pecado, también hay bendiciones de otro modo. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido junto con el perdón del pecado la sanidad para nuestro cuerpo físico? La sanidad física, no solo la espiritual. ¿Cuántos han quebrado una cadena de miseria económica cuando se conocieron, cuando se convirtieron al Señor Jesucristo? Cuando estaba haciendo mi doctorado en la facultad, había un profesor que conocía mucho de teología, pero conocía poco a Dios. Y al hablar de el perdón y el arrepentimiento, comenzó a mofarse de los cultos evangélicos, como él hablaba, en donde a veces se oraba y la gente se caía, o alguno levantaba su mano y pedía oración por algún tipo de necesidad espiritual, de alcoholismo, drogadicción, etc. Y se levantó una alumna y le dijo, ¿sabe, profesor? Usted puede burlarse, pero no podrá negar jamás que esos drogadictos, borrachos, enfermos, y como usted quiera llamarles, han cambiado de vida, prosperado ellos y sus familias.
cuando han aprendido a vivir de manera diferente, cuando su economía no se fue en drogas, ni en alcohol, ni en juego, ni en lo que usted quiera. Mófese, búrlese. Pero cuando Dios perdona, Dios trae bendición. Dios trae bendición. Debemos recordar estas grandes verdades. No es a los bares que tenemos que ir, sino a Dios, a Jesucristo. Dios no nos ha llamado a que la iglesia sea promotora de entretenimiento, sino a proclamar su verdad. Presentar a su Hijo Jesucristo, la solución a todo pecado. Verdades que tenemos que no olvidar nunca, por más que tengamos muchos años en el Señor. Que Dios espera que donde hay pecado haya arrepentimiento. De verdad, arrepentimiento de corazón con señales públicas. Que donde hay pecado, sepamos que ese pecado traerá consecuencias tarde o temprano para nuestra vida, para la vida de nuestra familia, para nuestra vida laboral, para nuestra vida profesional, espiritual. Nuestro pecado nos alcanzará. Pero cualquiera sea la profundidad, la gravedad de ese pecado, en Dios hay perdón. Y esto también tenemos que recordárnoslo nosotros. Hay perdón de Dios para nuestros pecados siempre. Y hay perdón de Dios para el pecado de los otros, de ese hijo o hija, de esa mamá o papá, de ese familiar, vecino o amigo que necesita perdón de Dios porque está alejado y vive mal. Acuérdese de quién lo trajo usted a los pies de Cristo. Obviamente que estuvo el Espíritu Santo involucrado allí. Pero siempre hubo algún ser humano que fue un instrumento de Dios para acompañarnos, para traernos. Seamos nosotros esas personas. Seamos como Joel, que supo decir que la situación en la que estaba viviendo la nación era por causa de su pecado. Pero también seamos como Joel al decir que hay perdón en Dios. Que se puede comenzar otra vez. Que nos podemos arrepentir. Y que Dios es un Dios de amor y que tenemos que tener esperanza. Quizás hay muchos en el corazón de ustedes a los que están pensando que están como Israel en ese momento. Y quizás este sea un buen momento para ponerlos a ellos delante de la presencia de Dios. Que Dios nos use como a Joel para que la nación se convierta, pero también para que nuestros hijos, nietos, amigos, vecinos, compañeros de trabajo también conozcan a este Dios, que es nuestro Dios, el verdadero y único Dios. Amén. Vamos a orar y vamos a cantar. Señor, te pedimos que así como aquella lluvia de otoño, aquella lluvia de primavera, había sido detenida por tu disciplina, que envíes tu lluvia, Señor, de bendiciones